¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo absurdo que suena la frase guerra humanitaria? Es decir, estamos hablando de conflictos armados, de destrucción, de muerte. Y sin embargo, intentamos ponerle reglas de etiqueta al caos. ¿Es realmente posible humanizar algo tan brutal como la guerra? Es una contradicción fascinante, ¿verdad? Y paradójicamente esa contradicción es lo único que nos separa de la barbarie total. Hoy vamos a desentrañar precisamente eso, cómo el derecho intenta ponerle un freno a la bestialidad humana, no solo en los campos de batalla de Ucrania o Gaza, sino también en nuestras propias calles, donde libramos otras batallas más silenciosas, como la de la discapacidad o la violencia de género. Me gusta ese enfoque. Empecemos por lo macro. Siempre escuchamos sobre los derechos humanos, así, en general, pero entiendo que cuando estallan las bombas, las reglas del juego cambian drásticamente. Exacto. Mira, en tiempos de paz, vivimos bajo el paraguas de los derechos humanos universales. Pero cuando se declara un conflicto armado, entra en escena el derecho internacional humanitario, el DIH. Su origen es casi cinematográfico. Imagínate Italia, años 1850, una batalla sangrienta. Alguien ve a los soldados heridos de ambos bandos muriendo sin atención y se pregunta, ¿quién cuida de ellos? De ahí nace la idea de que, incluso en el infierno, debe haber un mínimo de humanidad. O sea, la idea no es prohibir la guerra, que sería lo ideal, pero utópico, sino evitar que se convierta en una carnicería indiscriminada. Tal cual. La guerra tiene normas. No se vale todo. Esa frase de «en la guerra y en el amor todo se vale» es una falacia absoluta y legalmente peligrosa. El DIH protege a quienes ya no combaten. El soldado herido, el náufrago, el prisionero que se rinde y, sobre todo, a la población civil. Si atacas un hospital, una escuela o un monumento histórico, te conviertes en un criminal de guerra. Punto. Pero aquí es donde me surge la duda cínica, y creo que muchos oyentes pensarán igual. Vemos las noticias. Rusia, Israel, Gaza. Vemos hospitales bombardeados. ¿De qué sirven estas normas si los grandes poderes parecen ignorarlas? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta duele. El sistema tiene dientes, pero a veces no puede morder. Tenemos el Consejo de Seguridad de la ONU, que es el único órgano con fuerza real, con dientes para intervenir militarmente. Pero, ¿qué pasa cuando el agresor es uno de los 5 miembros permanentes con derecho a veto, como Rusia o Estados Unidos? Se paraliza todo. Exactamente. Rusia veta cualquier resolución sobre Ucrania. Estados Unidos protege a Israel. Entonces, tienes miles de resoluciones de la Asamblea General que son papel mojado porque el Consejo de Seguridad está bloqueado. Es una impotencia estructural. Sin embargo, no debemos descartar el DIH. Existen tribunales, como la Corte Penal Internacional, y tarde o temprano la justicia puede llegar. Mira lo que pasó en la prisión de Abu Ghraib o Guantánamo. Soldados estadounidenses fueron juzgados por sus propios tribunales por abusar de prisioneros iraquíes. El sistema es imperfecto, pero la alternativa es la guerra sin cuartel, que significa no dejar a nadie vivo, y eso está prohibido. Es escalofriante pensar que dependemos de la voluntad política para que no nos exterminen. Pero, bajando de la geopolítica a nuestra realidad cotidiana, mencionaste antes batallas silenciosas. Hay un tema que me impactó mucho al preparar este episodio: la invisibilidad de las personas con discapacidad. Uy, ese es un tema que me toca la fibra sensible. Y te voy a ser muy franco, es un tema de pura empatía que nos falta como sociedad. A veces pensamos en la discapacidad como algo ajeno, pero cualquiera de nosotros, por un accidente de tránsito, puede adquirir una discapacidad temporal o permanente mañana mismo. Y ahí es donde te das cuenta de que nuestras ciudades son hostiles. Totalmente. Uno camina por la calle y no se da cuenta, pero ¿has intentado cruzar una avenida de 6 carriles siendo ciego? ¡Imposible! Aquí en nuestras ciudades los semáforos son luces, nada más. En países desarrollados tienen sonido. Un ciego sabe cuándo cruzar. Aquí, una persona con discapacidad visual sale a las 4 de la mañana a trabajar y se juega la vida porque las autoridades simplemente no pensaron en ella.
o los cajeros automáticos. ¿Alguna vez has visto a alguien en silla de ruedas intentando alcanzar la pantalla de un cajero estándar? No, la verdad no. Y ahora que lo dices, tampoco he visto teléfonos públicos o ventanillas bajas en muchos bancos. Es como si el diseño urbano gritara, tú no perteneces aquí. Es una invisibilización brutal. Pero tengo un trauma personal con esto, algo que me hierve la sangre: las pasarelas. ¿Las pasarelas peatonales? Sí, fíjate la próxima vez que salgas. La inmensa mayoría son escaleras interminables, altas, empinadas. ¿Qué hace una persona en silla de ruedas? ¿Qué hace un anciano con bastón? ¿Qué hace una madre con un bebé en brazos y otro en el carruaje? Tienes razón. Cruzar la calle se vuelve una odisea. O arriesgas la vida toreando carros o subes una montaña de escalones. Y lo peor es la excusa. Te dicen, es que es muy caro hacer rampas, o no hay espacio. Pero vas a ciudades fronterizas, cruzas a México, a Tapachula, y ves que todas las pasarelas tienen rampas. Vas al occidente del país, a pueblos pequeños como San Lucas, y tienen rampas. ¿Por qué? Porque ahí pensaron en que pasan animales o carga, y de paso beneficia a la gente. Pero en la capital, la supuesta ciudad moderna, seguimos construyendo barreras arquitectónicas. Es indignante. Incluso hubo casos donde tuvieron que poner amparos legales para que el transporte público, como el Transmetro, fuera accesible. Tuvieron que obligarlos judicialmente a tener sentido común. Es que el sentido común, a veces, es el menos común de los sentidos. Y esto se conecta con la igualdad, ¿no? Decimos que todos somos iguales ante la ley, pero si no te doy las herramientas para acceder a esa igualdad, es una mentira. Lo mismo pasa con el empleo para personas con discapacidad. Así es. Se les ve como una carga, cuando tienen todo el derecho y la capacidad de ser productivos. Y esto me lleva a otro grupo históricamente invisibilizado, o, mejor dicho, sometido: las mujeres. Ese es otro terreno minado. Hemos avanzado, sí, pero todavía escuchamos historias de terror sobre control doméstico. Y no solo historias. Hay sentencias constitucionales, como en Colombia, que lo dicen clarísimo. La violencia contra la mujer nace de prejuicios históricos. La mujer ligada a la reproducción y la limpieza, y el hombre como el proveedor y dueño. Aún hoy, hay hogares donde el hombre llega y se siente el rey, incapaz de encender su propia televisión, gritando órdenes. Eso suena arcaico, pero es real, y va más allá de los gritos. Hablamos de violencia económica también. Exacto. Recuerdo capacitar a policías sobre la ley de femicidio y violencia contra la mujer. Cuando les decía que prohibirle a su esposa trabajar era un delito de violencia económica, se reían. No podían creer que la ley se metiera en su casa. Esa mentalidad de propiedad sobre la mujer es lo que lleva al femicidio. Y ojo, la educación empieza en casa. Tenemos que enseñar a los niños que la fuerza física no es para dominar, es para proteger o trabajar, y que no hay diferencia de rango entre un niño y una niña. Es un cambio cultural profundo. Y para que esas leyes se cumplan, necesitamos jueces que entiendan esto. Pero, ¿tenemos un sistema judicial preparado? ¡Ay! Tocaste la herida. La justicia es un derecho humano, la tutela judicial efectiva. Pero en muchos de nuestros países el sistema de elección de jueces es, digamos, poroso. Para ser juez en España, por ejemplo, necesitas pasar una oposición durísima. Años de estudio, encerrado 12 horas al día, memorizando temarios, sin vida social. ¿Y eso qué garantiza? Garantiza que quien llega ahí valora su puesto. Le costó sangre y sudor. No lo va a vender por cualquier soborno. Lo que no cuesta, no se valora, se hace fiesta. Aquí a veces el acceso es demasiado fácil o político. Y si tienes jueces provisionales que cada 5 años tienen que ver si les renuevan el contrato, ¿qué independencia real tienen? Están atados de manos. Necesitamos una carrera judicial robusta, donde lleguen los mejores por mérito, no por conexiones. Es desolador pensar que la justicia depende de la estabilidad laboral del juez. Pero antes de determinar, mencionaste al principio que hay una víctima aún más invisible que todas las anteriores. Sí,
La niñez. Y esto es quizás lo más doloroso. Hablamos del interés superior del niño, un principio que suena precioso en papel, pero que en la práctica es un chicle que cada juez estira a su conveniencia. ¿Cómo así? Imagina un caso de custodia. El juez A dice, por el interés superior del niño, que se vaya con el papá. El juez B, con el mismo caso, dice, no, con la mamá. Y el juez C dice, mejor con los abuelos. Todos usan la misma frase para justificar decisiones opuestas. Falta una visión infantocéntrica. A menudo, los juzgados de familia son paternocéntricos o maternocéntricos. Se enfocan en los derechos de los adultos, y el niño queda ahí, como un objeto de disputa, con su proyecto de vida destrozado por una mala decisión judicial. Es como si el niño fuera una propiedad a repartir y no un sujeto de derechos. Exactamente. Y lo triste es que no se enseña derecho de niñez con la profundidad necesaria en las universidades. Los abogados salen sin saber cómo tratar estos casos, que son los más sensibles porque definen el futuro de una vida. Si fallas en un contrato mercantil, se pierde dinero. Si fallas en un caso de niñez, rompes una vida para siempre. Qué fuerte reflexionar sobre esto. Hemos pasado de las leyes de la guerra a las rampas en las calles y de la violencia en el hogar a los tribunales de familia. Al final, todo se reduce a una cosa: la dignidad humana y cómo las instituciones a menudo fallan en protegerla. Así es. Ya sea un prisionero de guerra, una persona en silla de ruedas, una mujer que quiere trabajar o un niño en medio de un divorcio, el derecho debe ser el escudo de los vulnerables. Pero el derecho no funciona solo. Necesita operadores conscientes, autoridades con empatía y una sociedad que deje de normalizar la invisibilidad del otro. Nos dejas con mucha tarea para pensar. No basta con que la ley esté escrita. Hay que vivirla y exigirla. B. Como siempre, gracias por ayudarnos a ver lo que a veces preferimos ignorar. Gracias a ti. Y recuerden, la verdadera medida de una sociedad no es cómo trata a sus poderosos, sino cómo protege a quienes no tienen voz. Nos escuchamos en la próxima.